parte de aquí yo creo que va a ser bastante fácil de hacerlo, porque ya este procedimiento que si lo han visto, ya lo hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho en la parte práctica, en algún taller anterior, pero lo hemos hecho donde en los modelos de estudio que eran del mismo probablemente, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo, pero no en modelo, sino donde en la boca de cada uno de ustedes. Ya. Lo que sí varía es este cuadrito, que es un cuadro distinto, ¿no? Donde vamos a anotar algunas características. Algo de esto ya lo hemos hecho, pero igual vamos a volver a explicarlo. Aquí vamos a considerar 4 aspectos para el arco superior, para el arco inferior, que nos va a permitir evaluar la condición de los dientes y también del soporte de los dientes, es decir, el periodonto. Vamos a evaluar 4 cosas. RIO, ¿qué significa RIO? Relación interoclusal, cómo contactan los dientes. MO significa movilidad que tienen los dientes. Y si yo evalúo la movilidad, ¿qué componente estoy evaluando al evaluar la movilidad? ¿Estoy evaluando el diente o el soporte del diente? El soporte, que es periodonto. Entonces, al evaluar movilidad, evaluamos en qué condición está el periodonto. RES significa recesión gingival, ver si hay alguna parte de la encía del paciente que tenga algún nivel de inserción diferente al resto, ¿no? Que básicamente se ha subido o se ha bajado, depende si es superior o inferior. Al evaluar esto, ¿qué estoy evaluando? ¿Evaluando diente o evaluando periodonto? Periodonto. Y este otro punto final, que es el 4, dice LCNC, significa lesión cervical no cariosa. En otras palabras, afracción. Vamos a ver si algunos dientes presentan afracción o no. Y esto sí es un aspecto que evalúa básicamente bien. Entonces están viendo aquí, evaluamos diente y complejo parte del sistema periodontal. Entonces, en cada diente vamos a evaluar cada una de estas características. Para el primer punto, que es RIO, esto ya lo hemos hecho en el taller que hicimos, donde inclusive llenamos unas fichas, ¿se acuerdan? Y usamos, ¿se acuerdan? Las 3 reglas de articulación dental. Las 3 reglas, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran las 3 reglas de articulación dental? ¿Se acuerdan o no? Que todos los dientes, ¿con cuántos dientes contactan? Con 2, ¿no? A excepción de los dientes. ¿Cuáles eran esa excepción? Terceras molares superiores y incisivos inferiores. Primera regla. Segunda regla, ¿qué decía? Que todos los dientes inferiores, ¿con cuántos dientes contactan arriba? Con 2. ¿Cuáles son esos dientes? Su homólogo antagonista y el que está delante. Los inferiores es con su antagonista y el que está delante. Y la tercera regla que decía, de los superiores. ¿Superiores con cuántos dientes contactan? Con 2. ¿Con quién? Con su antagonista y el que está detrás. Así de fácil. Entonces, con esa idea, recordando eso, vamos a evaluar cómo están contactando cada uno de nuestros dientes. Eso lo hicimos en el taller de modelo, no sé si recuerdan. Y utilizamos letras, ¿se acuerdan? Letra A, letra B y letra C, para evaluar cómo está contactando o la calidad de contacto que tienen los dientes. Si, por ejemplo, la pieza 1,6 superior, primera molar superior, ¿con cuántos debe contactar? Con 2. ¿Con quién? Es superior. Con su homólogo antagonista, es decir, con 4,6 y con quién sería con 4,7. Si está contactando eso en 2, está contactando todo y está en una relación cúspide-fosa, montelopilón correcta, ¿qué letra le podríamos poner? Si todo está bien. Pero de repente, la 1,6 solo contacta con 4,6, no contacta con 4,7, pero sí tiene una relación montelopilón, cúspide-fosa, hay armonía en la oclusión, hay estabilidad, pero no contacta con 2, solo con 1. ¿Qué le pongo? Letra B. Pero imagínense, la 1,6 contacta cúspide con cúspide, está con movilidad invertida o no contacta totalmente. ¿Qué letra le podría poner? C. Entonces, valoramos la calidad de contacto con estas 3 letras teniendo ese criterio. ¿De acuerdo? Si está de manera ideal, A. Si está bastante bien, pero le falta algún criterio, pero que no altere la estabilidad oclusal, le ponemos B. Pero si es una relación del diente con otro diente distinto, que no contacta, que está invertido, o contacta cúspide con cúspide, borde incisal con borde incisal, obviamente, ¿qué letra le vamos a poner? C. ¿Y el 0 para qué es? Para indicar que ese diente no está. Si el diente está ausente o está parcialmente erupcionado, le ponemos 0. ¿De acuerdo? Entonces, así evaluamos diente por diente arriba y diente por diente abajo. Lo mismo que hicieron en los modelos. ¿Recuerdan de esa práctica? Igualito. Entonces, eso es para hacer esta parte de RIO, relación interoclusal. Este instructivo lo tienen ustedes, esto también lo compartimos con ustedes. ¿Ustedes ya lo tienen? Pueden abrir su celular para que puedan leer un poquito para dientes anteriores y para dientes posteriores, ¿no? Bien.
Acá, bueno, en este instructivo, en estas fotos que están de muestra, aquí no figuran letras, sino figuran X y 0, ¿no? Para indicar eso. Pero esto no lo consideren, en lugar de che o de X, vamos a poner letras, por favor. Así que se ponen letras A, B, C o 0 si es que el diente no está. ¿Ven? Algunos ejemplos ahí, bueno, vamos a pasar. Bien, el otro criterio que vamos a utilizar, o el otro aspecto de evaluación, ¿cuál es? La movilidad. La movilidad es un signo o es una característica que nos permite evaluar la condición del soporte periodontal de los dientes. Para empezar, ustedes recuerden y sepan que los dientes cuando están insertados en el maxilar, arriba o abajo, el diente tiene movilidad, tiene un grado de movilidad. No está anquilosado el hueso, ¿no? Hay un grado de movilidad que se da en función a ¿qué? A un elemento que une el hueso con el diente, que es el ligamento periodontal. El ligamento es resiliente, es un tejido blando que permite al diente moverse. Bueno, ya han hecho la clase de periodonto, me imagino, con el pulgido, ya les he explicado ahí, ¿no? Todo lo que ocurre en el periodonto cuando hay acción de fuerzas. Entonces, el diente, como grado de movilidad fisiológico o funcional, como dice acá, vamos a establecer grados de movilidad, 1, 2 y 3. Grado 1 es la movilidad funcional, o sea, la que idealmente todos tenemos cuando nuestros dientes están sanos y el soporte está correcto. ¿Qué significa eso? Cuando ponemos un espejito, como ven ahí, y con el dedo, ¿no? Pongo el espejito, presiono el diente y siento que mi dedo se empuja un poquitito y vemos que el diente se mueve, pero muy poquito, hasta 1 milímetro, podríamos decir, de separación. Ese es un grado de movilidad funcional, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo hago esta prueba? Pues empujo con el espejito y el diente se mueve mucho más, ¿no? Más de 1 milímetro, 2 milímetros o 3 de repente, en sentido horizontal, vestíbulo palatino, vestíbulo lingual. En ese caso la movilidad ya no sería 1, será movilidad de grado 2, que ya no es un indicador de que algo está pasando en el soporte. Probablemente ese diente tenga recesión gingival, hasta puede tener una atracción, porque está recibiendo fuerzas incorrectas. Entonces anotamos eso como grado de movilidad. Y hay otro que puede darse, que es raro en ustedes jóvenes, no creo que tengan este cuadro, pero hay pacientes adultos con una oclusión muy destrozada, donde los dientes tienen una movilidad de grado 3. ¿Cómo identificamos movilidad de grado 3? Cuando el diente se mueve horizontalmente, y si yo lo empujo, ¿qué va a pasar con el diente? Se mete y rebota, se mete y rebota. Esa es movilidad vertical. Ya prácticamente ese dientecito está fuera, porque está soportado solamente por tejido blando. Ese diente ya está perdido prácticamente. Grado 3 de movilidad. Entonces, ¿qué hacemos aquí donde dice MOV? Le pongo el espejito, movilidad normal. 1, 1, 1. Este sube un poquito más. A ver, doctor. Mira, 2, ok. Otro, 1, 1 así. Vamos poniendo el número del grado de movilidad. ¿De acuerdo? 1, 2, 3. No creo, pero sí. Esperemos que no haya un 3 por ahí. Si hubiera un 3, le ponemos un. ¿Okay? Entonces anotamos el número, el grado de movilidad, 1, 2 o 3, tanto arriba y abajo. Entonces, resumiendo, en río que ponemos letras, A, B, C o 0. En movilidad que ponemos números, 1, 2 o 3 si es que hubiera. ¿Okay? Entonces de esa forma evaluamos la movilidad de los dientes. Bien, el otro aspecto que vamos a ver, bueno, ahí tenemos grado 1, grado 2, grado 3. Esto es bien. Ahora vamos a ver el otro aspecto que es la recesión gingival, ¿no? La recesión gingival básicamente la vamos a observar a nivel del festoneado de la encía libre, ¿no? La encía libre tiene una característica festoneada regular. Ahí está, ¿no? Miren el festoneado, se ve bonito, se ve lindo. Está el festón de la encía libre en concordancia con el tejido dentario que solamente es esmalte. Aquí no se ve nada de cemento, no se ve la raíz. Cuando bien esta encía por alguna circunstancia sube, o en el caso inferior baja, nuestra encía baja su nivel o sube, ahí va a ocurrir esto que estamos viendo acá, por ejemplo, este canino, ¿no? Miren, claramente se nota que la encía está mostrando raíz. Este entonces es un problema de recesión gingival. Y también hay, según Miller es un autor que determinó una categorización para esto, ha categorizado 4 grados de recesión gingival. Este primero, cuando la recesión gingival va a un nivel muy poco, entre 1 máximo 2 milímetros.
¿Okay? Si vemos esta imagen nos muestra eso, puede ser de esta forma o de esta forma, o como vemos aquí, más o menos una distancia de 1 a 2 milímetros de recesión gingival. Puede ser en un solo diente o puede ser varios dientes, ¿no? Depende de eso. Ahora, ¿qué está pasando para que ese diente tenga recesión gingival? Dos cosas, puede ser traumático, puede ser por un cepillado muy brusco, la encía se resiente, se pone dañina y se retrae. Otra puede ser que este diente esté recibiendo fuerzas incorrectas. Si un diente que está preparado para recibir fuerza vertical sufre fuerza lateral, obviamente dos cosas, hace esto o hace esto. Si hace esto con toda la raíz, ¿qué pasa con la cresta del hueso? Va bajando. Y si baja el hueso, la encía, ¿qué pasa? También baja. Entonces se forma la recesión gingival. Es una forma de respuesta ante una fuerza incorrecta en el diente. Pero si el diente no tiene esta capacidad, el periodonto es muy fuerte, no se mueve el diente, entonces la encía se mantiene en su lugar y esa fuerza que ejerce el diente puede responder de otra forma. ¿Cuál es la otra forma? El diente hace esto, flexa en el cuello. Y si flexa en el cuello, esta partecita de aquí, que es de la corona, que hay esmalte, el esmalte acá, ¿cómo creen que es el grosor comparado con el esmalte que hay acá? Bien delgadito. Y ustedes han visto un tejido muy duro, que es el esmalte, ante una fuerza lateral, ¿qué pasará con el esmalte? Se va a trizar, ¿no? Y si le pasa un cepillito, rozan alimentos, pasa la lengua, pasa la saliva, ¿qué pasará con ese esmalte que ya está pulverizado? Se va saliendo. Y si se va saliendo, ¿qué forma el diente? Un socavado. Ese socavado, ¿cómo se llama? Afracción. Entonces la fracción se produce por fuerzas laterales incorrectas que se pueden presentar dientes anteriores y dientes posteriores. Casi siempre, van de la mano una recesión gingival con una afracción. Si hay afracción, de hecho hay recesión gingival, pero puede ser como en este caso. Hay recesión gingival, pero no hay afracción. Entonces, eso se puede dar. Aquí solamente está afectado el periodonto, felizmente, porque si estuviera afectado el diente, significa que este diente está recibiendo demasiada fuerza, que está afectando el periodonto y al mismo tiempo flexa, que hace afracción. Entonces, cada vez es más complicado el cuadro. Entonces, aquí, donde dice recesión gingival, evaluamos cada diente y si encontramos que hay recesión, en el diente que haya recesión, le ponen una X. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, esta es la pieza 1-3, ¿no? Músculo 1-3, aquí está, recesión, le pongo una X. El resto de dientes veo que no hay, asumiendo que no hay, ¿qué le ponemos? Un guioncito, póngale un guión para indicar que no hay recesión gingival. Entonces ahí ponemos una X donde haya recesión y si no hay, le ponemos un guión. No vamos a poner el nivel, pero puede haber casos como estos, por ejemplo, miren, es una recesión que ya tiene más de 2 milímetros, ¿no? Este sería grado 2, miren este, mucho mayor, grado 3. Y este de aquí, vean la imagen, grado 4, donde prácticamente estos dientes están ya realmente fuera de la encía, ¿no? Cosa que en ustedes, creo que tenemos esto, es más frecuente encontrar posiblemente en ustedes, como estamos viendo en algunos chicos en los otros turnos, tienen recesiones gingivales grado 1, ¿no? Pequeñas. Por ahí hemos visto uno que tiene grado 2, es por un problema de mala posición dentaria más que de trauma oclusal. Entonces ahí anotamos simplemente presencia o ausencia de recesión gingival. Ponen una X si es que hay recesión gingival y si no, ahí le ponen un guión. ¿Perfecto? ¿Puedo activar donde está el grado más alto? ¿Este? Uno más. El otro. No, más adelante. Ok, otra vez. Ahí. ¿Cómo? Esa es recesión gingival, ¿verdad? Claro. ¿Cómo reconozco que no es una periodontitis? Muy buena pregunta. Cuando es una recesión gingival traumática, debido a fuerzas excesivas, el periodonto, tanto la parte ósea como la parte gingival, con esa fuerza que son laterales, ¿no? Va recibiendo esto y va bajando. Es una recesión gingival y obviamente una recesión ósea. Pero puede haber también una recesión gingival, recesión ósea, no por fuerza, sino por un problema de placa bacteriana o biofilm que se acumula acá alrededor. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso, cuando eso es por fuerzas, la encía, como ven en este caso, está rosadita, no hay signos inflamatorios. A esto se le llama trauma oclusal primario. ¿Qué pasa en el otro caso? Cuando hay mucha placa bacteriana, cuando hay mucho sarro, el paciente no se lava, es paciente cochino, ¿no? Que no se cuida, obviamente esa acumulación de sarro va a hacer que la encía también se retraiga. Pero ¿cuál es la característica de esa encía? Que esa encía está inflamada. Principal característica, cuando se toca, sangra. En cambio este de aquí, si tú lo tocas con un instrumento agudo, esta encía no va a sangrar, pero hay recesión gingival. Entonces esto, digamos, no sería
Ambos casos serían de problema de lesión gingival, ¿no? Y a este caso se le llama como trauma cruzado primario, y en el otro caso, cuando hay placa bacteriana y hay recesión gingival, inclusive hay una bolsa, a eso se le llama periodontitis. O también se le llama trauma oclusal secundario. Entonces, ahí se conoce como periodontitis, ¿no? Que es una inflamación, proceso inflamatorio, producto de presencia de placa bacteriana o biofilm. En este caso sería trauma oclusal primario, porque vemos que no hay placa, ¿no? Pero sí hay recesión. Tampoco hay inflamación, así es. Tampoco en hay el tema inflamación. del tratamiento ahí sería... Son distintos. No, en lo que es la recesión gingival creo que es tipo hacer un colgajo y llevar ahí o solamente... Ya, pero pensamos ya, eso sería el método terapéutico para, digamos, corregir o mejorar el hecho de que la encía se haya bajado. Puedo tomar un injerto de paladar, ¿no? Se saca un pedazo de paladar, aquí se abre tejido, se aviva, se pone el colgajo, se sutura, esperar un tiempito, la bendición y listo. Esa encía puede mejorar y llegar a un nivel. Es un pronóstico bastante, digamos, reservado. A veces no logramos resultados esperados. A veces no pasa eso. El tejido que se pone no prende y se pierde todo y al final volvemos a lo mismo. En periodo se va a ver eso. Eso sería como una alternativa, pero eso sería, digamos, un procedimiento complementario, porque lo primero que hay que tratar aquí, ¿cuál sería? La causa por qué está produciéndose esto. Porque si tú le pones un colgajo y sigue habiendo la causa, que es la fuerza, ese colgajo, por más que prenda, ¿qué va a pasar? Y va a bajar. Entonces no tendría sentido haber hecho todo eso. Entonces, ¿qué hacemos primero aquí? Estabilizar la oclusión, realmente trauma cruzar, equilibrar la oclusión, ordenar los dientes, hacer una placa para que no haya mucho contacto. Y recién vemos esto, porque si no hago eso, ¿qué va a pasar con eso? Como digo, todo se puede ir nuevamente al tacho. Hay que primero eliminar o tratar el factor etiológico. Así es. ¿Okay? Si es por placa bacteriana, ¿qué hacemos? ¿Por qué se produce la placa? Porque el paciente no tiene, o sea, hay que enseñar al paciente que se limpie bien. El día que venga a la consulta con la encía limpia, ya ese día puede estar propicio para que ya planifiquemos otra vez levantar ese nivel de encía con un colgajo o una cirugía. Mientras el paciente siga siendo cochino, por más que le hagas un colgajo el mejor del mundo, con la mejor técnica, igualito se va a hacer. Entonces hay que eliminar el factor etiológico. Muy buena pregunta, la verdad, ¿no? Creo que nos ayuda a entender un poquito en el caso de manejo de esta situación. Bueno, esto entonces está referido al aspecto de recesión gingival. ¿Okay? Muy bien, entonces creo que ya quedó claro. Anotamos en la ficha recesión gingival una X si es que hay, y si no hay, un guión para indicar que no lo hay. Bueno, ahí tenemos una muestra. Bien, y este es el último de este cuadrito, este es el último aspecto que vamos a evaluar, que es la presencia de lesiones cervicales no cariosas. Este cuadrito es para ver que los dientes pueden sufrir pérdida de tejido de diferentes formas, ¿no? Cuando es por sustancias químicas, por sustancias ácidas, se le conoce, pero por elementos externos a la boca, por mucho friccionar, ¿no? Un cepillado, por ejemplo, muy compulsivo, puede generar pérdida de tejido, esto se llama abrasión. Cuando la pérdida de tejido es por acción de sustancias químicas, ¿no? Ácidos, bebidas carbonatadas, reflujo gástrico, a eso se llama erosión o también llamado biocorrosión. Cuando es por frotamiento entre dientes, ¿no? Y se gasta el tejido, eso también es pérdida de tejido, pero por la fricción se conoce con el nombre de atrición. Y el otro aspecto que también puede darse de pérdida de tejido por fuerzas laterales, que ahora explicamos, que pierde tejido en la parte cervical, se llama afracción. Entonces vamos a buscar principalmente este tipo de desgaste, que es lo que en ustedes jóvenes se puede presentar con más frecuencia, pero obviamente podría haber algunos de estos otros también, ¿no? Cosa que aquí no lo estamos registrando, pero si hubiera algo, le podemos anotar aquí abajo, pieza número tal, presenta atrición, por ejemplo, si es que hubiera. Pero lo que sí es más frecuente encontrar es esto de acá, afracciones. ¿Okay? Esta es una afracción bastante grosera, pero lo registramos. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, miren este casito. Este canino, estos caninos, ¿qué tienen? Tienen recesión gingival y tendrán afracción. ¿Qué creen ustedes? No. ¿Habrá afracción en estos caninos? No. Recesión gingival sí hay, eso sí es evidente, ¿no? Porque la encía está muy abajo. ¿Pero habrá afracción? Abrasión. ¿Habrá o no habrá? No. No, no hay afracción.
Pero vean esta molar. Vean este premolar, vean este premolar, vean este premolar aquí y vean esta otra premolar acá. ¿No ven estas entraditas? Vean esta molar inclusive. Estas entraditas que ven aquí, ¿qué cosas son? Afracciones. Esas sí son afracciones, ¿ok? Entonces, esto si evidenciamos, vamos a anotar aquí, lesión cervical no cariosa, a ver, por ejemplo, ¿qué piensa es 1,6? 1,6. Lesión cervical no cariosa, sí, X. 1,5, ok, X. 1,4, no, pero este es 1,6, este es 1,5, no está el 1,4, el 1,4 es como 0. 1,3, canino, no hay recesión ni afracción, ok, un guioncito. 1,2, no tiene nada, un guioncito. Y así sucesivamente, vamos a avanzar, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las lesiones cervicales no cariosas o llamados afracciones. Vamos a evaluar eso siempre. Si tienen duda, de repente es una afracción incipiente, ¿cómo podemos valorizar si hay o no? Con la sonda periodontal o con el explorador, que debe entender en su equipo, pongo la puntita en la encía y rasco, ¿no? La puntita en la encía, coloco aquí y rasco hacia abajo. Si no hay nada, ¿qué pasará con el explorador? Pasa solamente. Pero si hay un surquito que a veces no lo veo, con el explorador y se queda atracado, ¿será afracción o no será afracción? Y ya es un inicio de afracción. Pero si veo algo tan evidente como esto, ni dudar, esta es una afracción. Y si le paso el explorador, realmente se va a quedar aquí. Entonces, si hay duda y tienen la idea de que hay una afracción, puede ser que esté ahí y no lo puedo visualizar, bueno, hago un instrumento y con el explorador hacemos esa prueba. Y de esa forma determinamos si hay o no afracción. Y si hay, nuevamente, una X, y si no hay nada, un guioncito. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces yo creo que este cuadrito ya está indicado cómo lo van a hacer, con paciencia, con calma. Para esto tienen que usar el retractor de labios para que puedan evaluar 20 por 20 con mucha tranquilidad y anotar toda la información que se indica. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente parte. Esto ya lo hemos hecho realmente, donde vamos a evaluar los dientes en esta primera posición, que es la posición de máxima intercuspiración. Dientes juntos y vamos a evaluar dientes anteriores y dientes posteriores. ¿Se acuerdan que cuando evaluábamos dientes anteriores, qué evaluábamos? La relación de los incisivos y la relación de los caninos. Clase 1, clase 2 profunda, clase 2 abierta, o clase 3 vis a vis, o clase 3 movida y hipermovida. Entonces anotaremos aquí qué clase es la relación incisiva, ¿no? Además, 1, 2, 3. Luego mediremos el overjet, el overbite, que ya ustedes saben hacer eso. Anotamos los valores aquí. Ya lo hicimos la vez pasada, si no, lo volvemos a hacer. Y el otro criterio que vamos a anotar también es la presencia o no de acople. ¿Se acuerdan que era el acople? Que se le ponía el papel. Y bueno, es un papelito, ¿no? Ahora que han visto el papel articular, han visto que hay un papelito delgadito, ya podemos usar ese papelito, mueve, tal. Si el papelito sale, no hay acople. Pero si se queda y se rompe, sí hay acople. Entonces anotamos aquí acople, ¿sí o no? ¿Ok? Para incisivos. Sencillo, así que yo creo que eso ya. En otros hallazgos, ¿qué se pondría? ¿Perdón? Buena pregunta. En otros hallazgos, ¿qué ponemos? Cuando encontramos, por ejemplo, pacientes que no tienen dientes anteriores o le falta algún incisivo, tienen un puente adelante o están con algún aparato ortopédico adelante, brackets, por ejemplo, contención, por ejemplo, cosas de ese tipo que no son frecuentes, lo podemos anotar aquí en otros hallazgos. Si no hay nada que no sea, simplemente lo dejamos en blanco, póngale un guioncito para indicar que no hay nada que reportar. Okay. O dientes fracturados, por ejemplo, un incisivo está fracturado, anotamos pieza 1-1, fractura coronal. Lo anotamos de esa forma. Si es que hubiera, si no, no es necesario. Bien, continuando con esta parte de la evaluación de máxima intercuspiración, vamos a evaluar ahora la relación de los caninos. Igual, acuérdense que los caninos pueden estar en una relación 1, relación 2 o relación 3. ¿Okay? Vamos a ver algunas imágenes aquí. Eso lo tienen con ustedes ahí en este instructivo. Bueno, estamos viendo lo de seco, ¿verdad? Acople, no acople. Puedo usar el papelito o papel de articular para ver si hay acople o no. ¿No? Ahí evidentemente no hay acople. Y ahí tenemos clase 1, clase 2, clase 3 y ahí está, caninos. Vamos a ver. Cuando el canino inferior está hacia el mesial del canino superior, es una clase 1. ¿Okay? Entonces, tenemos lado derecho, lado izquierdo. ¿No? En este caso, clase 1. Si el canino inferior ahora está hacia el distal del canino superior, es una clase 2.
Y cuando indicamos una clase 3, cuando ambos caninos, sus ejes longitudinales están en una misma dirección. Ahí será clase 3, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos 3 tipos de relación canina. Anotamos aquí está. Canino derecho, clase 1, clase 2, clase 3, abierta, invertida, vis a vis. ¿Cuándo será abierta? Cuando no tiene acople. Y si tiene acople, obviamente, pues, bueno, no es invertida, no es vis a vis, simplemente marcamos la clase. ¿Okay? Si no es invertida vis a vis, dejen en blanco eso. Y aquí sí anotaremos si tiene o no tiene acople. ¿Cómo vemos si tiene acople o no? Igualito que el incisivo. Papelito, papelito. ¿Okay? Y luego también medimos en los caninos el overjet y el overlap. Eso también ya lo hemos aprendido y lo han hecho ustedes en los modelos, ¿no? Una reglita, igual que el incisivo, marcamos líneas para ver el overjet y el overlap. Bien, luego de ver caninos, bueno, aquí tienen algunos ejemplos. Vamos a la parte posterior para ver la relación molar, ¿no? Vamos a ver la primera molar inferior, aquí está, y aquí tenemos para consignar información. Lo único que tenemos que confirmar ahí o anotar es qué tipo de relación molar tenemos. Recuerden que para determinar la relación molar tiene que estar presente la primera molar superior e inferior. Si falta alguna de ellas, ¿qué ponemos aquí? No registrado, no se puede registrar. Pero si en el otro lado sí está, ok, ahí sí lo registramos, es por cada lado. ¿Sí? Clase 1, cuando hay esta relación, la cúspide mesiovestibular, la punta de cúspide coincide con el surco vestibular, clase 1. ¿Cuál es una clase 2? Cuando la molar superior se va hacia mesial y la molar inferior se va hacia distal, clase 2. Y si es al revés, si la molar inferior ahora se va para adelante y la molar superior se va para atrás, como ven aquí, sería clase 3. ¿De acuerdo? Entonces, clase 1, clase 2, clase 3, y lo anotan aquí, ¿no? Derecha e izquierda. Recuerden que si falta alguna molar, ese lado se pone no registrado. ¿Okay? La relación molar es solo con primera molar. Doctor, ¿pero tiene la segunda? No, solo primeras. ¿De acuerdo? Y listo. Con esto ya tenemos entonces recopilado los datos de la relación de los dientes en la posición de máxima intercuspidación. Ahora vamos a complementar esta información con 4 datos más. 4 datos más. 4 posiciones más de diagnóstico. La primera es máxima intercuspidación. La segunda sería la posición retruida de contacto. ¿Qué cosa es posición de retruida de contacto? Es relación céntrica. Y eso ya ustedes ya lo han hecho. Ahí tengo sus papelitos en mi mochila. Recuerden que me entregaron un papel. Ahora se los voy a devolver con una finalidad. Sí. No, para que lo puedan copiar, sí, copiar la información, porque ya lo hicieron. Pero creo que algunos de ustedes, no sé si en este grupo o que no, los otros han tenido que cambiar esa información, porque a medida que iban haciendo diferentes técnicas que han encontrado, que prematuro, que primero era aquí, luego cambió a otro. No es que cambió, sino que se identificó mejor. No sé si a ustedes ha pasado esto, creo que no. Entonces, si es así, usen esa información, lo copian tal cual, aquí está, y con eso termino. O si quieren ahora que están sentados, verificar eso, relajen y verifiquen si el prematuro es el mismo que está en esa hojita que le entregaron. ¿Ok? Entonces, este punto yo creo que está prácticamente resuelto. Y estos otros de acá, para ya terminar, son 3 posiciones que vamos a efectuar que nos indica relación interoclusal de dientes, ¿no? Pero en movimiento, 3 posiciones distintas. Posición protruida, posición lateral-otruida derecha, es decir, lateralidad derecha, y lateral-otruida izquierda, lateralidad izquierda. ¿Cómo se hace esta evaluación? Muy sencillo. Paciente, usen un pedazo de hilo dental, así como hacemos para el prematuro, corten un hilo dental, retractor, pongan el hilo dental atrás, paciente muerde, junta, y hacemos la primera posición. ¿Cuál es la primera posición? Protrusión. ¿Cómo tienen que protruir? Deslizar los dientes así, poquito a poquito adelante, hasta que los incisivos estén vis a vis. Y en esa posición se mantienen, ¿y qué hacemos? Jalamos el hilo. ¿Cuál es la idea de jalar el hilo? Para ver si hay contacto posterior. Y si hay contactos, anotamos aquí, dice acá, contactos a borde al lado derecho. Si hay contactos en el lado derecho, anotamos pieza 1.6 / con 4.6.
La 1,5 también contacta con 4,5. ¿Okay? Y además anotamos adelante qué dientes contactan. Si contactan los incisivos o los caninos, anotamos los dientes del lado derecho. En el lado izquierdo, ¿qué dientes contactan? Ahí solo contactan incisivos. Ok, solo anotaré 2,1 con 3,1. Listo. Y acá en observaciones, ¿qué vamos a colocar? Cuando hacemos la posición de protrusión, recuerden que esta es una forma de evaluar mecanismo de protección en los dientes. Dijimos que al hacer movimientos excursivos hacia adelante, ¿cuáles son los únicos dientes que deberían contactar? Los anteriores. Y si hablamos de dientes anteriores, nos referimos a incisivos y caninos. Pues si nuestro movimiento, con mi hilito, veo que contactan caninos e incisivos de toda la parte anterior, a ver, en observaciones le vamos a poner que este movimiento tiene una guía que permite desobstruir los dientes posteriores. Pero esa guía, ¿por quién está dado? Si es por incisivos y caninos, le vamos a llamar guía anterior. Cuando es incisivos y caninos. Pero puede haber otros casos distintos. Por ejemplo, ¿cuál? Con mis dientes hago protrusiva, mis caninos no contactan, solo contactan los incisivos y no hay ningún contacto posterior. Esta también es una guía. Pero esta guía, ¿cómo creen que se puede llamar? Si solo son incisivos. ¿Guía? Incisivo. Entonces tenemos dos posibilidades al momento de evaluar la protrusión. Desoclusión de dientes posteriores con guía anterior, cuando es incisivo y caninos, y si solamente son incisivos sería guía incisivo. ¿Okay? Entonces, en observaciones ponemos esto. Presencia de guía incisiva o presencia de guía anterior. Depende de cómo estén contactando sus dientes en posición protruida. ¿De acuerdo? Si hay un contacto posterior, ese contacto posterior lo vamos a anotar aquí, vamos a darle la denominación de interferencia. ¿Okay? Es un contacto que no debe haber ocurrido. Eso entonces evaluamos en la posición de protrusión, posición protruida. Y para terminar hacemos estos dos movimientos que son lateralidad, ¿no? Movimiento de la mandíbula hacia la derecha y hacia la izquierda. Aquí sí es necesario recordar o tener en cuenta lo siguiente. El lado hacia donde se mueve la mandíbula, a ese lado, en ese momento le vamos a llamar lado de trabajo. Si muevo la mandíbula a la derecha, todo el lado derecho es lado de trabajo y el lado izquierdo le vamos a llamar lado de no trabajo, como dice ahí, o también se llama lado de balance. Pero si muevo hacia la izquierda la mandíbula, ahora el lado izquierdo es de trabajo y el lado derecho se convierte en lado de no trabajo o lado de balance. Como ustedes ven aquí, dice la derecha, contactos en el lado de trabajo, contactos en el lado de no trabajo. Es decir, lado derecho, lado izquierdo. Bien. ¿Qué vamos a hacer allí? Igualito, colocamos el hilo, paciente mueve, ya, mueve la mandíbula a la derecha. ¿Hasta dónde tiene que mover la mandíbula? ¿Dónde tiene que mover? Hasta que mis caninos estén en la posición de vis a vis, ¿no? Y listo. Y en ese momento, ¿qué hacemos? Jalamos el hilo. ¿Cuál es lo ideal? ¿Qué es lo esperado en un movimiento de lateralidad? ¿Cuáles son los únicos dientes que deberían guiar este movimiento? Los caninos. Si ocurre eso, ya notamos aquí observaciones. Paciente presenta guía canino. ¿Okay? Si solo contacta el canino. Y no hay ningún contacto más en ninguna otra parte. Paciente presenta guía canino. Pero puede haber otras situaciones distintas. Y vamos a ver hasta 3 posibilidades más. De repente hago lateralidad y contacta el canino y al mismo tiempo contacta los incisivos. ¿Okay? Puede pasar eso. Contacta el canino, incisivos laterales y de repente los centrales también. Está contactando entonces el canino y incisivos a su vez. Pero como contacta el canino y otro diente más, a eso ya no se llama guía canina. ¿Cómo le vamos a llamar a ese tipo de guía? Función de grupo. Función de grupo. Y como son dientes anteriores, incisivo y canino, le vamos a llamar función de grupo anterior. ¿De acuerdo? Entonces, si en una lateralidad contacta el canino y algún otro diente anterior más, incisivos, le vamos a llamar función de grupo. Primera o segunda opción, porque la primera, ¿cuál era? Solo caninos, que es guía canina. Otra posibilidad que de repente van a ver ustedes en su boca. Contacta el canino y al mismo tiempo contacta la primera premolar o la segunda también y de repente la primera molar. ¿Ya? Contactan todos los dientes posteriores de ese lado, además del canino. Si ocurre eso entonces, ya no se va a llamar guía canina tampoco. ¿Cómo se va a llamar?
Si adelante era función de grupo, aquí también va a ser igual, función de grupo. Pero ¿qué dientes están acompañando al canino en este movimiento? ¿Anteriores o posteriores? Posterior. Entonces, ¿cómo será la guía que tiene ahí? Función de grupo posterior. ¿De acuerdo? Entonces tenemos hasta ahorita tres opciones. Guía canina, función de grupo anterior, función de grupo posterior. Puede darse un último caso, puede pasar. Nuestra boca, las bocas son, digamos, sorprendentes, ¿no? A veces nos sorprenden con cosas. Hago lateralidad, contacta el canino, contactan incisivos y contactan premolares también, o sea, dientes anteriores, posteriores y canino. ¿Qué nombre le pondríamos a eso? Si contactan el canino y otros dientes más, siempre se va a llamar función de grupo. Pero, ¿qué apellido le daríamos? Anterior y posterior. ¿Ah? Anterior y posterior. Función de grupo anterior y posterior. Ok, para no poner tan largo, el Anterior, término más posterior. correcto es función de grupo total. Total. ¿Ok? Total. Pero es un término que la lógica nos lleva a pensar que está dientes anteriores y posteriores. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en observaciones, anoten eso. Guía canina, función de grupo anterior, función de grupo posterior o función de grupo total, ¿no? Dependiendo qué contacto tiene. No se olviden aquí arriba anotar qué dientes son, tanto en el lado de trabajo, incluyendo el canino, y si hubiera contactos en el lado de no trabajo, o sea, en el lado contrario, también lo anotamos acá. Lo esperado es que no existan contactos en el diente del lado de no trabajo, porque si hay un contacto en el lado de no trabajo, ese contacto, ¿cómo le vamos a llamar? Interferencia. Que es un contacto que no debe haber en la boca del paciente. ¿Por qué? Porque simplemente ese diente está recibiendo fuerzas incorrectas. Y si es un diente posterior, ¿qué fuerza está recibiendo? Fuerza lateral. Y si un diente recibe fuerza lateral, ¿qué le puede pasar al diente o al periodonto? Todo lo que vimos anteriormente. Recesión gingival, puede haber afracción, puede haber los dos al mismo tiempo. Entonces, esas fuerzas laterales son las que pueden dañar a los dientes de esa forma. Y les aseguro que si ustedes se evalúan con cuidado eso, hacen un movimiento de lateralidad y hay un contacto posterior aquí, levantan ese diente y van a ver que en sí está con recesión y hasta ese diente puede tener una afracción, porque está recibiendo fuerzas laterales. Entonces es un contacto que no debe haber. Y pregunto, ustedes son chicos inteligentes. Ok, ya sé que este contacto, interferencia, no debe haber. Cada vez que el paciente mueve su mandíbula a ese lado, a masticar, a morder algo o a cortar los dientes, ese diente está chocando y está generando que la encía o vaya formándose una fracción. Para evitar que eso siga pasando, ¿qué podemos hacer? ¿Sacar el diente? No. Desgastar. ¿Ah? Desgastar. Desgastar, hacer un pequeño desgaste, remodelar la cúspide del diente. O la otra alternativa, ¿cuál sería? Si ese diente está destruido, ¿cuál sería lo más indicado? Intruirlo. Y obviamente para intruir, ¿qué necesitaríamos? Hacia algún elemento que haga que el diente se meta un poquito. Obviamente eso que implica, de repente poner brackets, vanos, etc., ¿no? Un poquito más largo y tedioso. Pero no quiero hacer algo tan tedioso, quiero hacerlo más rápido. Si es desgaste, ¿qué voy a hacer? Está un poquitito, ok, gasto ese diente y ya no tengo esa interferencia. Ese es el lado de no trabajo. Claro, en este caso, ¿no? Porque no debe haber contactos en el lado de trabajo. Ahora, en el lado de trabajo, si hay contactos posteriores, una función de grupo posterior hasta cierto modo es funcional. Salvo que, muy buena pregunta, muy buena comentario. Imagínense, hago lateralidad al lado derecho. Contactan solo mis caninos y en la parte final del canino aparece un contacto en la segunda molar superior con la inferior en el lado de trabajo, pero canino y ese contacto atrás. ¿Creen que ese contacto podamos considerarlo función de grupo? Porque la función de grupo era canino, luego premolar, primera puede ser la segunda y podría ser la primera, inclusive hasta la segunda, pero tiene que ser contactos continuos, no sé si me entiende la idea. Pero en este caso tengo contacto de canino, no contacto premolar, tampoco el otro, primero, pero sí la segunda. Ese contacto, ¿podríamos considerarlo función de grupo? No. Ese contacto es una interferencia. Para que sea función de grupo tiene que ser contactos continuos, ¿me entienden? Continuos, que tienen que ser al mismo tiempo, no aparecer después. ¿Y ahí qué se haría? ¿Y ahí qué se haría? Igualito, desgaste. Porque si no ese diente está recibiendo fuerzas y de repente también ya tiene recesión gingival, puede tener la fuerza. También se tendría que ver lo que es la altura funcional, ¿no? Claro, a eso se llama altura funcional. La altura funcional está determinada por la punta de la cúspide canino en este caso. Si hay una buena punta de cúspide, al momento de hacer la desoclusión, la idea es que los dientes posteriores desocluyen. Si hay poca altura funcional, obviamente estos dientes desocluyen o puede ser que no desocluyan y hay un contacto ahí. Y eso se convierte en una interferencia que puede generar fuerzas laterales y ya saben lo que puede pasar con eso. ¿Qué hacer ahí? Dos cosas. Ahora, ¿por qué hay poca altura funcional? Otra razón puede ser
que el canino no terminó de erupcionar, pero el canino está sanito, su punta de cúspide está linda, doctor. Ok. En otro caso, a veces el canino está con la cúspide gastada. Como está la cúspide gastada, obviamente cuando rota ya disminuye la altura y ya contacto atrás. ¿Qué hago en ese caso si el canino está gastado para recuperar la dimensión, la altura funcional? Agregamos al canino lo que perdió, una resina, una carilla, que sea necesario. Recupera altura funcional y el contacto ya no está. Pero si el canino está sanito, no ha gastado nada y hay contacto atrás, ¿qué hacemos? Gastamos atrás. ¿Entienden la lógica? Es cuestión de... para no solamente conocer, digamos, si es interferencia o no, tenemos que ver la parte funcional, la altura funcional del canino, para no hacer un desgaste pues, no óptimo en la parte posterior. Claro, exacto. O sea, determinar el overjet y el overbite, ¿no? También es un requisito que estamos haciendo para ver si la altura funcional es correcta o no. Y si no lo es, vemos la mejor manera de hacer que eso ocurra. Si el canino está alterado en su posición, suponte que es un canino que está así y girado, y que hace la calle, justo choca, pero choca atrás. ¿Qué hago? ¿Le gasto atrás o arreglo el canino? Arreglo el canino. Arreglo el canino a una mejor altura y ahora sí, ok, ya no choco atrás. Y si hubiera gastado atrás, acuérdense que todo desgaste es irreversible. Hasta que guste. Bueno, es un poquito de lógica, no sé si con Aaron vamos analizando, creo que todos vamos, espero entendiendo, ahorita la parte media pesada a la hora, pero esperemos estar entendiendo. Bueno chicos, entonces eso hacemos en la posición lateralidad derecha y lo mismo en la lateralidad izquierda. Solo tengan cuidado que aquí el lado de trabajo ahora es el lado izquierdo y el lado de balance es el lado derecho. Aquí el lado de trabajo es el derecho y el de no trabajo es el lado izquierdo, es el lado contrario. ¿Sí? ¿Está claro eso? Creo que no es difícil. Muy bien. Y para terminar, vamos a ver esta ficha. Viene la evaluación del último componente que ya hicimos, algo solo aquí vamos a complementar. En esta parte que vamos a anotar, vamos a anotar aquí nuevamente si hemos encontrado dientes con recesión gingival, los anotamos. Piezas número tal con recesión gingival. ¿Qué otros hallazgos más podríamos tener? De repente no hay recesión gingival, pero vamos a ver que el margen gingival de algunos dientes están rojitos. Inclusive si lo toco, sangran un poquito. ¿Eso qué nos está indicando? Que ese está inflamado. Entonces, ¿qué anotamos ahí? Pieza número tal, eso se llama gingivitis. Localizada en la pieza número tal. Si vemos un margen rojito o si sangra. ¿Okay? ¿Qué otros hallazgos más podemos tener? Bueno, en este caso no hay, puede haber bolsas, puede haber lesiones de punta, puede haber algunas laceraciones, cosas que son raras de encontrar, pero si encontramos algún otro hallazgo más, lo anotamos ahí. Ahora, si hay alguien que no tiene recesiones gingivales, no hay elementos de inflamación gingival, no hay encía enrojecida, no hay nada, ¿qué colocamos ahí? No lo dejen en blanco. ¿Qué ponemos ahí? El paciente no presenta signos ni síntomas de alteraciones periodontal. ¿Okay? No encontré nada, pero lo pongo. El paciente no presenta signos ni síntomas de alteraciones periodontal. Lo anotan ahí. No lo dejen en blanco. Porque si lo dejan en blanco, ¿qué vamos a pensar? Que no han hecho esa parte de la evaluación. ¿Okay? Entonces, con eso estamos terminando de hacer la recopilación de toda la información posible de la evaluación clínica que hacemos a nuestros pacientes. Y como pueden darse cuenta, hemos terminado, estamos evaluando los 4 componentes funcionales del sistema. Que hicimos APM la pasada, músculos, ahora estamos haciendo dientes y componente periodontal. Luego de hacer toda esta recopilación de información, más los modelos que van a traer la próxima clase, más la radiografía que van a traer, vamos a analizar todo. Yo haré 1 o 2 ejemplos con casos clínicos para que ustedes luego hagan el diagnóstico. ¿No? El diagnóstico sí lo va a hacer cada uno de ustedes, dependiendo de su caso clínico. Obviamente el diagnóstico va a ser distinto en cada uno de ustedes, pero hay una forma de hacerlo. Esto se lo vamos a enseñar cómo se hace. Hay material para eso, es decir, hay un Word que vamos a compartirlo, hay un PowerPoint que nos sirve de flujograma para que ustedes, con los signos y síntomas que tienen, van a determinar la condición funcional de cada uno de los componentes y de todo el sistema en general. Hay términos que vamos a utilizar para establecer el diagnóstico. Una vez hecho eso, más adelante quedará como tarea dejarlos a ustedes que se imaginen, piensen, se rompan la cabeza, así como estamos discutiendo, encontrar una alteración. Ya, ¿qué puedo hacer para solucionar ese problema? ¿Okay? Pueden poner cosas hasta de repente un poco no absurdas, sino cosas
que lo que ustedes, su imaginación les da. ¿Okay? Entonces ahí vamos a explorar a ver qué tanto pueden ustedes ver. Ahora, si conocen más cosas, obviamente pondrán cosas que se puedan hacer, ¿no? Algo así como estamos conversando con ustedes, que se puede hacer en algunos casos. Bien, todo esto obviamente te pueden ver. Y paralelamente vamos a trabajar los modelos para hacer este procedimiento llamado encerado de diagnóstico. Ya les dije, en ese modelo algunos de ustedes van a encerar mucho, otros poquito, ¿no? Depende de cómo esté la oclusión. Así que los que tienen que trabajar bastante, al contrario, siéntanse afortunados porque van a trabajar bastante, pero van a aprender mucho más de que de repente solamente agregué un poquito de cera aquí, un poquito de cera y se acabó. Doctor, lo que se tiene que hacer en el encerado es transformar el arco, la boca, todo a una oclusión ideal. Estable. O hacerle una ortodoncia en cera. Muy bien. ¿Para qué sirve el modelo? Si yo veo que mis dientes están chuecos, corto los dientes, cambio los dientes, le pongo cera, armonizo la oclusión. Muy bien. En mi modelo ya logré esto. Esto mismo quiero lograr en mi paciente. Obviamente en tu paciente no vas a gastar, no vas a poner cera. ¿Qué hago para lograr esto? Muevo los dientes. Ese es plan de tratamiento. Pues, ¿qué hago? Tratamiento de ortodoncia para estabilizar la oclusión. ¿Qué hago? Reconstituir la guía anterior, mejorar la intercuspiración, etc. Y si he logrado mi modelo y luego obviamente pongo brackets, va a tomar tiempo, consigo eso, perfecto, ejecuté mi plan de tratamiento. Otra alternativa, no quiero mover los dientes. Es posible gastando el diente y poniéndole algún elemento encima, una carilla, una corona, puedo hacer que el diente logre su alineamiento y estabilice la oclusión. Es otra opción, más invasiva obviamente, gastando dientes. Va a depender mucho si el paciente lo acepta y si yo tengo la capacidad de hacerlo de la mejor manera posible. Si ambos estamos de acuerdo, ok, hacemos eso. Porque el paciente a veces no quiere que le pongan brackets, no quiere nada de eso, no quiere algo rápido y es otra alternativa. Otra opción, bueno, el paciente está chueco, ya lo saco y le pongo un implante, ¿no? Estamos hablando de cosas de repente inclinado los pelos. O sea, ahí está. Eso es plan de tratamiento y eso es lo que ustedes tienen que esbozar cada uno. Y eso lo van a exponer el día que hagan la exposición de su caso clínico. ¿Okay? Esa parte sí, cada uno de ustedes lo tiene que pensar, meditar, alucinar, como dice el doctor Guido, y ese día de su exposición de caso lo presenta. Doctor, mi paciente he pensado hacer una cirugía, mire, corto acá, para que esto se acomode y tengo. Ok, es su idea, perfecto. Ahora se podrá hacer, de repente, ¿no? Y si el paciente acepta y se logra mejorar, perfecto, es una idea, ahí está, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de explorar en ustedes, ¿no? ¿Qué tanta imaginación? Obviamente eso no lo vamos a hacer en ustedes, ¿no? Es solo un ensayo, una forma de explorar, a ver cuánto ustedes pueden tener ideas. Bien, bueno, este instructivo, ahí está toda la parte de, no se olviden en la parte de céntrica, hacer el deslizamiento, medir lo que está protusiva, lateralidad, ok. Luego viene la parte periodontal, bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, bolsa, lesión de Furca, abscesos, ¿no? Que puede haber en la parte periodontal, las recesiones que ya vimos, miren casos tan feos como estos, bueno. Y luego ven los exámenes auxiliares, los modelos, la próxima haremos este análisis de modelos, ya lo hicimos, vamos a hacerlo muy rápido, y luego viene la radiografía, ¿no? Nuestra panorámica, les enseñaré cómo valorar una panorámica, y luego después de esto, bueno, si tenemos seriadas, la podemos incluir, si es que la tenemos, no es obligatorio ahora, complicado hacerlos en este tiempo. Otros exámenes más, si es que se necesita, en algunos casos se puede hacer esto, resonancia, radiografía de ADN, o sea que creo que no va a ser necesario. Y finalmente pues vendrá el diagnóstico, ¿no? Que eso lo haremos con ustedes individualmente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se prepara, o tienen que preparar ustedes en la presentación de su caso clínico. ¿Okay? Entonces, hoy día vamos a trabajar con esta última parte. Y cualquier duda que tengan, yo estoy aquí para preguntarlos, ver, ¿no? Cómo salimos de alguna duda que tengan frente a este procedimiento. Doctor, una consulta. En la parte del encerado, digamos, hay una recesión gingival. ¿Tengo que reconstruirlo con cera la encía? Esa partecita de la encía que está arriba, le agregas un poquito de cera, ¿no? Dándole el nivel que debería tener. Y luego, tu imaginación. Y ahora, ¿cómo hago esto? Bueno, sé que ustedes no han hecho periodoncia, no son especialistas en periodoncia, pero tenemos una idea. Puedo hacer un tratamiento para devolver esa altura gingival. Un ejemplo clásico, un injerto gingival. ¿De dónde sacamos el injerto? Bueno, si no conocen, ahí son las donde se saca, paladar, etc. No es necesario, pero la idea es esa, un injerto gingival. Perfecto, muy buena actividad.
Ahora que se haga o no se haga, ya eso es cuestión de cada uno. Pero ya tienen la idea. Eso es lo más importante, ¿ok?